Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, presentó su plan para combatir la corrupción. Dijo que se ha avanzado en el tema, pero que por supuesto falta mucho por realizar. Propone tener servidores públicos honestos, instituciones que combatan la impunidad y una simplificación administrativa. También pretende crear una agencia federal anticorrupción, rediseñar la Secretaría de la Función Pública y reformar las corporaciones policíacas y el propio sistema judicial, que esto ya es una apuesta de largo plazo. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder la maestra Natalia Campos. Ella es coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO. Muchas gracias, Natalia, por estar aquí con nosotros. Antes de ver a Macarios, que tiene muy buenas noches. Buenas noches. A ver, había aquí un sistema nacional anticorrupción, decidieron que esto no funcionaba, lo convirtieron todo en parte de la Secretaría de Función Pública y ahora parece que hay dos formas de abordar el tema de la corrupción. Por un lado, darle continuidad con este planteamiento que maneja Claudia Sheinbaum o expresar, como lo hace Xóchitl Gálvez, esta necesidad de vigilancia externa que de una u otra manera implica, dicen, un aparato que cuesta, por supuesto, pero que sería lo que obliga de alguna forma a transparentar lo que hoy se maneja como algo totalmente contenido, ¿no? Sí, de acuerdo. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, buenas noches, Ernesto, Gracias. Macario y Esdra. Exactamente, la declaración y el plan anticorrupción que presentó Claudia Sheinbaum es una declaración explícita de que la corrupción se mantiene como un problema público, de que hay problemas que seguimos enfrentando en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, y sobre todo se ve muy desdibujado el Sistema Nacional Anticorrupción, que con sus virtudes y defectos, como muchos sistemas, pues es el sistema vigente y es el sistema que constitucionalmente se mantiene como la apuesta para combatir la corrupción de forma sistémica. Entonces, el hecho de que esté desdibujada en esta propuesta y de que por el contrario se proponga una agencia federal anticorrupción centralizando de nuevo las decisiones, pues es algo que nos llama la atención, definitivamente. A ver, Natalia, el problema radica con este tema de transparencia o de lucha contra la corrupción, es que hay dos visiones. Una que dice el mismo gobierno tiene la capacidad de autovigilarse, y esto ha funcionado con la Secretaría de la Función Pública, o sea, ha estado ahí presente. Cuando se dice, bueno, es que esto no da resultados, entonces vámonos al otro modelo, que es el de un sistema nacional anticorrupción, en donde un ente externo sea el que vigile. Y dicen los políticos, no, porque se la pasan fastidiándome el alma, diciéndome que no estoy manejando, que aquí hay corrupción, sin poderlo demostrar. Y por ello es que pues, se plantea esta necesidad de volver otra vez o de sostener esta idea de que hay que centralizarlo todo. Exacto, el Sistema Nacional fue una apuesta de combatir la corrupción de forma sistémica y por eso sienta en una mesa de coordinación a varias instituciones, incluyendo la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, que está encargada de la fiscalización, también la Secretaría de la Función Pública y otras instituciones que se encargan de la prevención, investigación y sanción de la corrupción. Sin embargo, el sistema, que ya tiene 8 años de implementación, ha tenido dificultades y no ha tenido los resultados esperados en coordinación, y constantemente durante este gobierno ha sido cuestionado en sus resultados y en su efectividad. Sin embargo, la coordinación sí debe ser la apuesta por la lucha anticorrupción, porque justamente es de redes complejas, la anticorrupción, la gran corrupción, por ejemplo, que hemos visto en este sexenio, en el caso de Segalmex, son redes complejas, hablamos de varios actores, de varios mecanismos, entonces son dos apuestas distintas, son dos visiones de lucha anticorrupción, pero la primera, la sistémica, que además implicó en su momento un trabajo importante de la sociedad civil, un trabajo colaborativo, pues es la que está vigente hasta el momento. Entonces, llama la atención que no se nombrara durante la presentación de las propuestas anticorrupción, primero que todo, y también pues estos ataques a los órganos autónomos como el INAI, ¿no? También, que han sido constantes, pues turnaríamos en el nuevo sexenio, si es que ganara Claudia Sheinbaum, a otro modelo que apuesta un poco por la colaboración también, pero de un mecanismo distinto, desde una apuesta distinta. Natalia, digamos, en el mundo entero, y no es cuestión de esta parte de la corrupción solamente de gobiernos, sino también de empresas,
se ha dado un viraje, se ha dado un movimiento a la independencia de los que hacen o vigilan tanto a empresas como a gobierno. Inclusive la constitución de consejos de administración en las empresas ahora te requieren pues, que haya consejeros independientes. Hay auditores que vigilan a los auditores de las propias empresas, desde que pasó pues, el desastre con las grandes auditoras a principios de este siglo. En general hay un movimiento a la independencia y a la transparencia. México, al revés, ha caminado, digamos, en los últimos 5 años hacia que no se pueda ver la información, por una parte, y hacerlo todo internamente. ¿Habrá algún caso en el mundo en donde efectivamente funcione esta parte de decir yo me autovigilo? ¿Algún país, alguna empresa que funcione de esa manera? No, creo que siempre la autonomía es importante cuando se trata de revisión y de fiscalización, porque justamente hay conflictos de interés importantes y hay una cuestión de procesos que se justifican que sean externos porque garantizan la imparcialidad y la técnica. Eso es muy importante. Sí hay modelos en otros países de agencias federales de investigación, SARES anticorrupción, ¿no? Como figuras muy específicas, pero creo que en México se ha probado que no funciona y por eso está apuesta por mantener los pesos y contrapesos, incluyendo, por ejemplo, en el sistema nacional una figura ciudadana, que es el Comité de Participación Ciudadana. Son 5 personas, expertos anticorrupción, pero que no son funcionarios públicos ni ocupan un cargo, y entonces esa fue la apuesta ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, la respuesta es no. Creo que siempre es importante la autonomía para garantizar que las revisiones sean externas, que es un poco la discusión que se ha dado con el auditor actual, ¿no? El cuestionamiento a su imparcialidad y a cómo se han seleccionado las obras y los proyectos que se han auditado durante el sexenio. Entonces, siempre es importante la autonomía. Sí, y Natalia, ahí luego entra en conflicto esta parte de decir, bueno, sí es autónomo, sí es independiente, pero no es experto. Y Exacto. entonces empezamos a tener una serie de problemas porque no hay suficiente gente para vigilar tanto a empresas como al gobierno de esta manera autónoma. ¿Cómo resolvemos eso? Justo una parte de la apuesta o de la propuesta anticorrupción de Claudia Sheinbaum es la profesionalización, que es una pretensión común en los gobiernos. Queremos mejores gobiernos, funcionarios y funcionarias públicas más preparados en todo sentido, pero la profesionalización toma su tiempo. En este caso, lo que propone esta campaña es un programa de alto liderazgo de servidores públicos, que suena muy bien, y creo que siempre es importante apostar por la profesionalización. También la campaña de Xóchitl Gálvez, por ejemplo, ha propuesto que sea el centro la ética de los servidores públicos, pero en la práctica toma su tiempo, requiere recursos y requiere esfuerzo profesionalizar. Entonces, siempre es necesaria la profesionalización. Claro que se necesita un expertise específico, pero son fines que buscamos constantemente en los gobiernos y en todos los niveles, porque cuando nos vamos al nivel municipal y estatal hay muchos más desafíos en este sentido. Tengo la impresión, es lo que he visto en medios, en este gobierno se incrementó el número de contratos que se otorgaron sin licitación, sino de forma directa. Exacto. Se incrementó la opacidad. Creo que el fraude de Segalmex es hasta el momento el récord en defraudación al Estado mexicano, superó la estafa maestra y anteriores. Entonces, después de un sexenio en el cual todo indica la corrupción es mayor, la propuesta de que ahora se vigile desde la misma presidencia la corrupción parece totalmente absurda, ¿no? Parece absurdo. Es cierto que las compras públicas, primero, implican muchos recursos públicos. Aproximadamente el 10% del presupuesto de egresos de la Federación son adquisiciones, y eso pues hace que sea un área vulnerable y muchos casos de corrupción, por no decir que todos tienen algo que ver con las compras públicas. Es un desafío comprar bien para el gobierno, para muchos gobiernos, y en este sexenio justamente ha aumentado el porcentaje de monto destinado a casos de excepción, que hablamos de la adjudicación directa y de la invitación restringida, que son excepciones a la licitación. Y cuando Javier Corral, que es quien presenta estas propuestas de anticorrupción de Claudia Sheinbaum, dice la propuesta, creo que es un reconocimiento explícito a este desafío, ¿no? A que haya más licitación, y justo se propone una meta. Dice, para el final del sexenio vamos a tener tanto porcentaje del monto, o para este periodo, X porcentaje del monto que sean licitaciones. Entonces creo que se reconoce el problema y eso es algo positivo. Se reconoce el desafío que son las excepciones, y se propone además limitar las excepciones porque en la ley son muchas, y eso ha traído el problema de que los gobiernos dicen, bueno, voy a aceptar porque hay un único proveedor en el mercado, pero son bienes comunes, ¿no? Lápices. Entonces eso pasa mucho
en la práctica y es porque la ley lo permite de algún modo, es un uso de la ley. Es un uso de la ley que se incrementó comparado con sexenios anteriores, eso también es importante, pero específicamente hay dos grandes fuentes de gasto que hemos tenido, que son Dos Bocas y el Tren Maya, de las cuales hasta donde yo sé no tenemos información, no sabemos ni cuánto se ha gastado, ni cómo se gastó, y bueno, parte de eso incluso lo han puesto ya no opaco, sino de seguridad nacional, para que no se pueda ver nunca, bueno, dentro de X número de años, que es lo mismo que nunca. Entonces sí me parece pues muy confuso que se esté proponiendo algo como esto, partiendo de un sexenio que se caracteriza por la mayor corrupción de la historia. Exacto, vemos muchos casos de corrupción, vemos que se mantienen desafíos en muchos sentidos, la percepción sigue siendo muy alta, de acuerdo a la última encuesta del INEGI, la ENSIC, de calidad de impacto gubernamental, 83% de los mexicanos percibe que la corrupción sigue siendo frecuente o muy frecuente, lo cual nos habla de que a pesar de todo sigue siendo muy alta la percepción. Y exacto, tenemos un tema de opacidad por la participación de la SEDENA en la obra pública, con los desafíos que eso implica y pues lo que se ve a futuro con esta agencia, pues nos deja dudas, se reconoce el problema que es positivo, pero se centraliza la lucha anticorrupción. Ahí Macario mencionaba el tema del asunto de seguridad nacional, que es fundamental porque es, digamos, el límite hasta donde pues, el gobierno puede ser transparente o aceptar determinado tipo de investigación sobre su gasto. El problema es que cuando el concepto de seguridad nacional se extiende a todo, o a una buena parte, pues bajo el modelo de seguridad nacional no hay sistema anticorrupción que pueda vigilar con certeza pues cosas que sí tienen que manejarse más allá del tema específico de pues, una seguridad nacional que implica algo mucho más complejo, mucho más difícil de establecer que trivializarlo y volverlo pues, el mecanismo para simplemente no dar información, ¿no? Definitivamente. El tema de la seguridad nacional es un desafío para la fiscalización porque lo que sabemos del Tren Maya, por ejemplo, de la última entrega de la auditoría, es porque auditaron ellos los tramos, pero si no los hubieran auditado y la auditoría hace una muestra porque es mucho monto, un gasto muy amplio, no lo sabríamos. Y entonces en la auditoría encuentran falta de planeación, encuentran que hay falta del programa ambiental, que eso es algo que ya se sabe, pero lo comprueban, que no se sabría de otro modo. Y la participación creciente de la SEDENA en obras como las sucursales del Banco del Bienestar, por ejemplo, que ahí está más desdibujado el tema de seguridad nacional, claro, por así decirlo, que en los aeropuertos, que podría ser que más, pues implica eso. No conocemos la información, no conocemos realmente por qué se hace a través de convenios de colaboración la SEDENA con otras instituciones, y eso tiene un tema de transparencia importante definitivamente, y el INAI pues hace su parte, tiene su plataforma nacional de transparencia, pero también hemos visto que le faltan nombramientos, por ejemplo. Ahí en Banco de Bienestar habíamos tenido un problema con cajeros, ¿no? Que compraron y luego no se pudieron poner y hubo que hacer otros. Fue muy difícil la contratación de los cajeros del Banco del Bienestar, dos vueltas de licitaciones. Y al final es porque la SEDENA no solo tiene que construir, sino equipar las sucursales. Y eso es un desafío. Natalia, una cosa es vigilar el gasto público que se haya ejercido de manera... Imagínate que hacemos una licitación para que este coche le pongan gasolina y llegue de aquí a acá. Y revisamos todo estuvo bien, le echaron gasolina, se hizo una licitación, se agarró la mejor y más barata y todo bien. Pero no, a lo mejor no llegó ahí el coche. Sí. El Consejo Nacional de Evaluación tiene esa chamba y lo que hemos visto estos últimos 5 años es que de plano ya ni siquiera se están evaluando los programas. ¿No es una forma eso también de corrupción? Definitivamente. Los programas sociales son particularmente vulnerables a la corrupción, pero además este tema de que el proceso de contratación es largo, va desde la planeación de qué tenemos que comprar, el análisis de demanda, recibir los bienes y servicios a satisfacción y garantizar que tengan una utilidad para la cual se compraron. Y eso hoy en día no existe. También la propuesta de Claudia Sheinbaum incluye todos los pasos del proceso contractual, que es una ventaja, que se reconozca que todos necesitan cuidado, pero es algo que claro que desde hace mucho tendría que estar pasando, ¿no? Que se cuidara todos los pasos del proceso contractual. Claro. Finalmente, esto puedes elaborar el mejor de los programas de lucha anticorrupción, pero si no hay una voluntad política expresa para someterse a eso,
pues le puedes dar la vuelta una y otra vez como ha sucedido, ¿no? Y ese es quizá uno de los problemas fundamentales. Definitivamente, la institucionalidad es necesaria pero no suficiente. Se requieren instituciones con más capacidades, con presupuesto, con servidores públicos, claro que honestos, pero también hay un asunto de la construcción del proyecto político, ¿no? Y eso requiere valores, requiere que el discurso no solo sea se acabó la corrupción o no se acabó, sino que se demuestre y que haya una voluntad de investigar los casos, de que no exista impunidad, que ha sido un lastre muy doloroso para México. Los niveles de impunidad son impresionantes y en casos de corrupción más. Entonces, claro, no solo se requiere instituciones fuertes, instituciones capaces, pero también voluntad de acabar la corrupción verdaderamente. Vamos a ver si eso existe en uno u otro gobierno, porque por lo pronto parece que es ahora sí que el aceite del sistema y un aceite que nos cuesta muy, muy caro. Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del IMCO, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por la invitación, gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. De acuerdo con la encuesta que aplica el Banco de México a especialistas del sector privado, la inflación de este año terminaría en 3.92%, el PIB crecería a 2.36%, el peso frente al dólar se mantiene fuerte y en los últimos días se ha cotizado alrededor de los 16 pesos casi con 50 centavos. Bueno, durante el primer trimestre del año cerró con su mejor nivel desde diciembre de 2015, sustentado en la política restrictiva del Banco de México y la expectativa del famoso nearshoring, la relocalización, o sea, lo que nos regalan allá los inversionistas que no quieren ir a China y que dicen generaría un crecimiento importante. Por otro lado, las remesas que se recibieron en el país en febrero va disminuyendo ahí el ritmo, pero pues ya 4.510 millones de dólares en los últimos 12 meses, con un acumulado de 63.621 millones de dólares. Con eso, pues, lo hacemos, ¿no? Sí, las remesas han estado, digamos, dando un gran colchón para el problema que había tenido México en los años 70, 80, incluso 90, que era un gran déficit en cuenta corriente, es decir, en las transacciones que tiene México con el exterior alrededor de bienes y servicios. Compramos más de lo que vendemos y entonces tenemos un déficit. Pero ahora con esta cantidad de dinero, pues ese déficit prácticamente desaparece y te alcanza para estar comprando. Y todo lo que llegue de inversión, pues hace que el dólar empiece a ser abundante en México. No es que la inversión sea muy grande. Esto del nearshoring ya lo hemos platicado varias veces, es más como emoción y sentimiento que hechos. No hay realmente una gran inversión. Entonces, ¿de dónde la lana? Aunque no sea mucho, como en la cuenta corriente no traes déficit, pues todo ese dinero es un ingreso importante y eso es lo que permite que el peso esté fuerte, acompañado tanto de que la tasa de interés en México es muy alta, como que el dólar se ha debilitado frente a todas las monedas del mundo. Entonces eso es lo que explica el valor en el que está. Sí es un valor muy bajo, es decir, tener el dólar en 16.50, pues es un problemón para los que exportan cosas o para los que se dedican al turismo. No, los que exportan, bueno, pues finalmente reciben una determinada cantidad que no sé si les alcanza. No les alcanza para quienes están, por ejemplo, en la parte agropecuaria, los que venden berries y aguacates y eso, pues ya no alcanza porque además ya ves que tienen que pagar aquí una lana. Oye, y el tema en esto de la importación, los que se benefician, los importadores, parecería ser que por un lado también aquellos que exportan, pues tienes que importar algunas partes para finalmente que la cadena empiece a funcionar. Las famosas importaciones intermedias. Ok, ahora, esto pues le da un impulso a la economía, sin duda alguna, pero el gran interrogante es el déficit que se está planteando para este año. Después de la elección, por supuesto, alguien diría, bueno, tienen que bajar del 5%, 5.4 va a terminar, 5.6. Del déficit fiscal, 6% ya es lo que dijeron en los criterios. Sí. En los criterios, 6%. Y tienen que bajarlo, dicen, a 3% para el año que entra, porque si no, ¿cuál es? Es un poco el terror que dicen, es que tienes un dólar muy barato en México y por otro lado, pues este año te pasaste de lanza, ¿no? Sí, no, está terrible. La verdad es que te están metiendo un grillete terrible en términos de lo que tienes que hacer en recortes de gasto para el año que entra. Brutal, brutal.
pero al mismo tiempo te están diciendo y échale ganas a los ingresos. Y eso, pues verdaderamente se ve en chino sin una reforma fiscal de fondo para el sector público. Quitemos de lado la reforma fiscal en términos de ingresos y vayámonos a los gastos. ¿A qué le recortas el gasto? Si ya le recortaste a todo, tienes a lo que es la provisión de bienes y servicios por parte del sector público en los huesos, ya no tienes instituciones. Lo único que tienes, prácticamente en el 70%, es gasto social, es gasto para votos. ¿Lo vas a recortar después de la elección o qué vas a hacer? Porque la cosa sí se va a poner muy complicada en términos, pues literalmente de lo que va a ser un año crucial para las calificadoras. ¿Cómo se va a comportar la siguiente administración para mantener pues, un récord histórico de finanzas públicas relativamente sanas, aunque estos últimos 2, 3 años ya han sido francamente finanzas públicas que dejan al país al borde de una crisis macrofinanciera muy importante? Pero estamos hablando de un aumento cada vez constante de recaudación. O sea, finalmente al principio que agarraron a los grandes empresarios y unos sí le dieron, otros no dan, otros siguen peleando con el presidente, pero pues de algún momento han estado jalando. Hay un incremento en recaudación, ¿no? Es más chico que el que hubo en el sexenio de Peña Nieto, ahí hubo un incremento más grande que el que ahora tenemos. No, realmente no es tanto lo que se ha logrado incrementar. Ha habido mayor recaudación en impuestos sobre la renta, el IVA no lo han podido mejorar. Y en el otro gran impuesto que hay, que es el especial a gasolina y diésel, pues dependiendo del precio del petróleo, o tienes ingresos por petróleo, o tienes ingresos por ese impuesto especial. Ya. Y estos dos se van neteando. De hecho, por ejemplo, ahorita, en este mes de abril, el precio del petróleo está subiendo, sube el precio de gasolina. En México no quieren que suba el precio de la gasolina, entonces, en vez de cobrar el impuesto, acaba subsidiando la gasolina. Si a esto le sumamos que este mes el gobierno Pemex parece haber dicho que no va a exportar mucho porque ya quieren empezar a usar dos bocas, vamos a tener un problema de recaudación en abril considerable. Ya lo veremos cuando se publique, ¿no? Y el problema que tienes de fondo, Ezra, en términos de los impuestos, es en el margen, esto es, el siguiente año, ¿a qué le puedes meter? ¿Puedes mejorar notablemente la recaudación por la vía del ingreso del impuesto sobre la renta? No. ¿Puedes mejorar notablemente la del impuesto, el IVA, por ejemplo? No, mientras tengas una economía informal de ese tamaño y mientras no tengan IVA alimentos y medicinas, ya no puedes mejorar mucho el IVA. ¿Qué puedes mejorar en el margen? Pues a lo mejor un poquito por el lado del predial, un par de puntitos. No son suficientes un par de puntitos de recaudación. Y mira que eso implicaría un cambio brutal en el catastro público, en el registro público de la propiedad y una fiscalización tremenda para cobrar. Oye, no se puede. Dicen los candidatos, la oposición, Xóchitl Gálvez, que no se necesita, también por supuesto Claudio Sheinbaum, que no se necesita una reforma fiscal. Nadie en campaña va a hablar de reforma fiscal, pues no, pegarse un balazo. Pero lo que dicen es que lo que hay que hacer primero es una reorganización o replanteamiento de las prioridades. Yo no creo que de todas maneras les alcance, pero de alguna manera esta idea de que se puede recaudar más termina convirtiéndose en la gran discusión si como lo que se tiene se puede recaudar más y gastar mejor y con eso alcanza, o te tienes que ir a un mecanismo, ya no le digas reforma fiscal, de traer más dinero para el gobierno y que al mismo tiempo el gobierno pueda gastarlo en cosas que rindan, que sean rentables. No te rías, Macario, pues eso es lo único que puedes... No, pero todo eso que están diciendo no tiene ningún sentido, no se puede, no va a alcanzar. Deja ponerlo en numeritos para que los amigos del auditorio más o menos lo ubiquen. Estados Unidos gasta 42 puntos del PIB, el gobierno de Estados Unidos. En los países europeos el gasto va de 45 a 60 puntos del PIB. En México a duras penas supera 20. Entonces, no puedes con 20 puntos ofrecer los servicios de primer mundo que todo el mundo quiere. Porque todos dicen, no, pues queremos educación y salud. Y pues sí, güey, pero hay que pagarla. Y si no la pagamos, no sale. Para poner unos numeritos a lo que acaba de decir Ernesto hace rato de la administración pública, cómo se ha venido abajo. Si tú quitas el Ejército y Marina
y el dinero que se está gastando a través de secretarías en las obras faraónicas y el reparto de dádivas, el resto de las secretarías ha perdido 27% de su presupuesto en términos reales comparado con el 2018. Es decir, eso es lo que ha caído, lo que gastamos en educación, en salud, en relaciones exteriores, en todas las demás cosas. Entonces, las secretarías no pueden operar ya ahorita. Cuando llegue la siguiente presidenta, cualquiera de las dos, lo que se va a encontrar es que el problema del déficit fiscal es mucho mayor de lo que se imaginaban, porque además de lo que estamos gastando de más, resulta que en las secretarías pues no hay gasto y entonces para poder operar van a tener que incrementar el gasto que durante 6 años se redujo. Entonces, eso de que tú le acomodas y va, no sale, es imposible. Sí, pero no nadie puede plantear. Ya no hay fideicomisos, ¿eh? Ojo. No, ya no hay ahorro. Ya no hay ahorro, ya en ese sentido ya no hay. Y tienes un elemento adicional, que es te van a estar observando todas las grandes calificadoras a nivel internacional para ver si eres capaz o no de reducir, olvídate, 3 puntos el déficit fiscal, 1 punto el déficit fiscal, bajarlo de 6 a 5 va a estar dolorosísimo. ¿Tienes el otro dato de requerimientos financieros del sector? Claro, ese es pagando tu deuda. Que ahí es donde pues, todo. estás hablando de meter un ingrediente adicional a eso, que es Pemex. O sea, ahí está Pemex. Ahí está Pemex. Ahí está Pemex. Y por eso es que el asunto se complica, vaya, porque tienes que entrar, antes de una reforma fiscal, tienes que ver qué haces con Petróleos Mexicanos para poder definir prioridades, porque de lo contrario puedes seguir recaudando de otro mecanismo y si le sigues metiendo lana a algo que simple y sencillamente no produce, pues es medio suicida, ¿no? De hecho, esa es la solución para la próxima presidenta, es olvidarse de rescatar Pemex, y empezar a ver cómo nos regresamos a lo que dice la reforma fiscal, reforma energética que todavía está en la Constitución, empezar a vender espacios para que otras empresas saquen petróleo, dejar de estar usando las refinerías que no tiene sentido. Entonces, por ahí puede haber un ahorro importante que ayude a este puntito al que se refiere Ernesto, pero los 3 puntos yo no veo cómo. Imposible. La verdad es que, bueno, de corto plazo, si no tienes una reforma integral de base cero. Base cero quiere decir borrón y cuenta nueva, que no se puede porque tienes una inercia terrible en el gasto público, de casi 70% del gasto público es inercial. Tienes otro 30% en donde ahí está Pemex, y está una serie de factores que los tienes maniatados. Hay quien dice escenarios parecidos, similares a los de 1994, no lo sé. No estamos en esas condiciones. No por la cuenta corriente. No por la cuenta corriente. Ni por el endeudamiento privado tampoco. Todavía no, pero por otros factores sí. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted violencia electoral. Sin duda, algo que ha afectado sustancialmente estas campañas y que representa un riesgo para el 2 de junio. Esto es Dinero y Poder. El pasado lunes fue asesinada en su primer día de campaña Giselda Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato. No se le otorgó la protección que pidió a órganos electorales, tanto nacional como el estatal. En lo que va del año, ya son 15 las y los candidatos asesinados, de acuerdo con el think tank Laboratorio Electoral. De junio 2023 a marzo 2024 han sido asesinadas 50 personas relacionadas con el proceso, 26 de ellas aspirantes o candidatos. A ver, aquí estamos ante un problema otra vez de deslindar responsabilidades. De repente, cuando se trata de este tipo de crímenes que son vinculados al proceso electoral, se le trata de meter la responsabilidad o al gobierno estatal, a los gobiernos estatales, o al gobierno federal. Y creo que allí es donde está el problema más serio, porque esta situación es parte de un problema conjunto de estos dos factores. Porque resulta muy claro que, bueno, como Guanajuato pues es zona panista, entonces el gobernador Diego Sinue es el culpable porque no lo hizo. Y en Guerrero, donde la gobernadora pues es de Morena, pues simple y sencillamente se dice no, ahí lo dicen oficialmente, ahí se está trabajando y tiene todo el apoyo. Finalmente, lo cierto es que estas zonas de riesgo
que están ahí presentes y esta situación de políticos que son asesinados, te hablan, Ernesto, de una enorme incapacidad por hacer confluir un proceso electoral que sea simplemente, pues no solo legítimo y válido, sino que la gente vaya a salir a votar en esos lugares donde las condiciones no son seguras. Y por decisión propia. La verdad es que lo que se está observando es cada vez una presencia más importante del crimen organizado en la vida pública de este país. Es increíble que lo digamos así con esta naturalidad de decir, ellos son los que deciden qué candidato les gusta y qué candidato puede participar, y si no les gusta no lo vetan, lo matan. Es terrible en todos los niveles y creo, desafortunadamente, que estamos viendo la punta del iceberg porque no hay la voluntad política de poner en orden precisamente a los 3 niveles de gobierno que deberían de estar metidos en la seguridad de los candidatos, pero en realidad en la seguridad de los mexicanos. Desde que inició esta administración estamos en el tenor de abrazos, no balazos, y este doble rasero que se tiene en términos de decir, no, pues es que en estas entidades gobierna la oposición y ellos gobiernan, no mandan, cuando tenemos cifras en todas las entidades federativas del país terribles, donde se mueren los candidatos, los matan, en todas las entidades. Es más, en la menor proporción de los estados es en donde no ha habido una política de esta naturaleza. Sí, hay que cambiar radicalmente. El problema es que ya no tenemos tiempo. Queda muy poco tiempo para las elecciones y sí debiera de haber por lo menos una intención de sentarse a ver qué es lo que se puede hacer a nivel federal, estatal y municipal para proteger a los candidatos, para no dejar el proceso en una de las dos cosas que sería terrible, que decidan ellos qué candidatos deben o les gustan, o que se llegue a un punto en donde las elecciones simplemente no vayan a ser reconocidas precisamente por esto. Macario, responsabilidad federal o responsabilidad estatal, ya no te digo municipal porque pues el crimen organizado es responsabilidad federal, ahí no hay duda, y todos estos asesinatos parecen estar relacionados con el crimen organizado. Ya mencionabas Guerrero, en Marabatío, en Michoacán, mataron a los 2 candidatos el mismo día. Han matado varios candidatos o aspirantes en Veracruz, y como decían, pues el presidente nunca dijo nada hasta que mataron a alguien en Guanajuato y entonces le aventó la carreta al gobernador de ese estado porque es de otro partido. Así son los políticos, ¿no? Quieren hacer uso político de todo, incluyendo de los muertos. Sin embargo, el problema es un problema muy significativo. No recuerdo de quién escuché, tal vez sea Integralia, que decían ya este es el periodo electoral más violento de la historia de México, faltando todavía un par de meses para que termine. Y se debe fundamentalmente a lo que decía Ernesto, el crimen organizado quiere imponer, sobre todo los gobiernos locales, que son los que le importan, porque pues a partir del municipio ellos pueden controlar la extorsión, el cobro de piso, las ventas directas a servicios del municipio, como basura, obra pública, etcétera. Pero esto me parece ha estado escalando y en varias entidades ya está asociado incluso al nivel del gobernador. Creo que todavía no hay en México crimen organizado con una vocación nacional, como sí lo hubo, por ejemplo, en Colombia con Escobar, ¿no? Él sí quería controlar el país entero. Aquí creo que eso todavía no ocurre, pero al menos a nivel estatal sí hay. Pero, a ver, el tema es que se dice crimen organizado. Creo que ese sería el problema más, un poco más sencillo de resolver si fuera un crimen organizado, o sea, un cartel, incluso con el ejemplo de Escobar. Pero lo que tenemos, y creo que esa es la parte en donde esta idea de repartir o de no meterse con estos grupos, es suponer que las disputas entre uno y otro no afectan. En tiempos de Felipe Calderón, el propio Calderón decía que los que se estaban matando eran ellos y que la mayoría eran criminales. Y ahora López Obrador, con otra estrategia totalmente diferente, vuelve a decir lo mismo. Lo cierto es que pues, estamos ante una situación en donde la lucha por las plazas se conecta no solamente al tema del municipio, Macario, yo creo que ya rebasamos esa parte del municipio y ya apuestan incluso por gobernadores.
en donde estados como Sinaloa o como Tamaulipas, Veracruz. sí, Veracruz, Michoacán, Michoacán, Chiapas, Zacatecas, síguele. Ahí el tema de quién es el candidato o quién no tiene más que ver con los acuerdos o desacuerdos del crimen organizado que directamente los partidos políticos tratando de buscar quién es el candidato que puede ganar, ¿no? Sí, yo creo que de ahí viene la idea de los abrazos no balazos. Si cada quien tiene su plaza, pues ya no hay violencia, porque, por ejemplo, Sinaloa es un ejemplo extraordinario. Ahí hay poca violencia porque hay un solo grupo que controla todo. Están muy contentos con ellos ahí. Incluyendo al gobernador, según la evidencia que tenemos ahora de sus declaraciones. El tema es que el crimen organizado, por su propia naturaleza, busca expandirse y paulatinamente empiezan a invadir áreas de otros, y de ahí viene esta violencia que al presidente le molesta, no quiere que ocurra, pero no hace nada por evitarla. Al retirar a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina, para que no se enfrenten, pues se deja a la ciudadanía en manos de estos grupos criminales, pues que su objetivo es extraer recursos de las personas y no tienen límites en eso. Entonces, yo creo que está fallando la razón de ser fundamental de un Estado, que es proveer de seguridad a sus ciudadanos. Nada más por eso, pues creo que se debe criticar lo que hace el gobierno, ¿no? Y mira, en una primera instancia el crimen organizado empieza a desplazarse y a buscar otras áreas, evidentemente para tener más músculo, pero va por sectores muy específicos. Tú puedes ver, por ejemplo, el puerto de Lázaro Cárdenas y todo el movimiento que hubo de mineral de hierro hacia China, operado francamente y directamente por el narcotráfico. ¿Y de dónde sale ese mineral de hierro? Pues hacia allá nos vamos y nos expandimos. Ahora vienen problemas muy serios, por ejemplo, el agua. ¿De dónde va a salir el agua? Y eso inmediatamente empiezan a sonar quién maneja el agua y cómo se maneja y cuánto se cobra. Y ya puedes ver ejemplos muy claros del crimen organizado metiéndose a extraer agua, por ejemplo, en lagos de Michoacán o en lagos del propio Estado de México, como un negocio específico. Y eso implica posicionarte para otro tipo de actividades. No nada más vas por el agua, vas también a extorsionar a la gente. Al rato van a estar cobrando prediales o van a estar cobrando, si ya cobran derecho de piso por asentarte en un mercado o manejan el precio del pollo, o manejan una serie de cosas, esta parte de expansión hacia otras zonas evidentemente conlleva no solamente el sector de actividad o las empresas, sino también la ciudadanía en general. Ahora esto, pues uno diría, en este escenario vamos a tener elecciones, Pues sí. y hay que participar y hay que impulsar esto porque creo que de alguna manera, siendo un gran riesgo para el INE, para todo el aparato que está ahí presente, bueno, pues la única forma en lo que se puede contener esto es que la población masivamente participe, aunque por supuesto está el factor miedo, pero rebasando esto, claro, para evitar que este tipo de grupos sean los que finalmente elijan a un yo creo que tienes toda la razón, es lo único que podemos hacer los ciudadanos, una participación masiva que demuestre que estamos interesados en el futuro del país y lo que uno quiera, pero esencialmente que no hay un miedo tan profundo frente al crimen organizado que lleve a la inacción de parte de la ciudadanía. Entonces sí, la participación masiva sería lo mejor que podemos hacer este 2 de junio. Y yo te diría, dependiendo de cada localidad y la ubicación específica, va a haber elecciones de todo y uno puede manifestar precisamente eso en las diferentes, desde presidente, gobernador, Cámara de Diputados federal, locales, hay para dar y repartir en términos de decir hacia dónde queremos ir. Ahí la jugada esta no está con el tema, pero me parece interesante lo que sucede en Jalisco, ¿no? En donde de repente, pues el gobernador apuesta, por supuesto, por su cuate, su líder del partido, Pablo Lemos. Movimiento Ciudadano. Y luego aparece Xóchitl Gálvez al lado, y uno diría, ¿y estos qué están haciendo? Pues están ahora sí que partiendo una parte fundamental de lo que sería esta situación de resquebrajamiento que hay en muchas partes del país. Creo también, además de la disputa de los cárteles que están metidos en este tipo de decisiones. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted precios de manufacturas, consumo privado, confianza del consumidor,
todo este elemento que de una u otra forma pues parece en este momento ser una parte que no afecta directamente el proceso electoral, pero que mantiene las expectativas de un crecimiento por lo menos de corto plazo. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Los pedidos manufactureros bajaron de un mes a otro 1 punto, pero frente a marzo de 2023 crecen 0.4 puntos, se ubican en 52.9, que significa que están todavía en zona de expansión. Para febrero el indicador mensual oportuno de actividad manufacturera se ubica en 103 unidades, se prevé que vaya a crecer más o menos 1.4%. Por otro lado, consumo privado cayó en enero de un mes a otro 0.6%, el consumo de bienes y servicios de origen nacional desciende 0.8%, y eso sí, con dólar barato, pues para arriba, los bienes importados suben de forma considerable, 0.4%. Ya habíamos platicado un poco el escenario de lo que implica el dólar y las remesas y esta cantidad, pero aquí el punto es hasta dónde, por ejemplo, un gasto público como el que se está ejerciendo en este momento, que está saliendo el dinero por todos lados. Son épocas de campaña y bueno, pues se supone que ese dinero no tiene por qué estar allí, pero está. Y uno diría, bueno, pues esto no se va a ir a la inversión, se va a ir básicamente al consumo y vamos a ver que esto probablemente siga incrementándose hasta junio y después, detrás de mí el diluvio. Ernesto Macario, ¿quién quiere entrarle? Es posible. La verdad es que si uno analiza la estacionalidad en sexenios anteriores del último año de gobierno, ya no hay mucha evidencia de que se vote el gasto. La verdad es que no se vota el gasto. Este año... ¿Qué es eso de que se vota el gasto? Que se crece como loco. No entendí. Y yo creo que este año sí vamos a tener claramente un efecto importante en términos del gasto público, pero básicamente ya no se realiza a través de los canales que teníamos tradicionalmente específicos, exactamente. Yo creo que este impacto viene desde antes y es directamente pues a través de los programas sociales que van directamente al voto. En ese contexto yo te diría, sí tenemos la posibilidad de que después de las elecciones la cosa baje. Yo sinceramente creo que va a ser muy difícil, ahora sí que como dicen en el argot beisbolero, echar atrás los fielders y tratar de cambiar en los últimos 6 meses del año un déficit público que ya va a ser prácticamente irreversible en ese contexto. Yo creo que los indicadores que vemos en términos generales responden más a lo que está sucediendo a nivel internacional. Estados Unidos. Estados Unidos fundamentalmente, que sí se está desacelerando. En ese contexto hay que recordar que Estados Unidos también tiene elecciones y esta dinámica de crecimiento y de gasto público en Estados Unidos a lo mejor nos echa una manita a nosotros más que a lo que le puedan ayudar a ellos por la vía del gasto público. Sí está desbordado el gasto público en Estados Unidos, como no se tenía desde hace muchísimo tiempo, un gasto en infraestructura bestial, un gasto genérico del gasto corriente de Estados Unidos también desde hace mucho tiempo y un déficit público estadounidense muy importante. ¿Qué tanto nos vaya a ayudar o perjudicar? Yo creo que está puesto sobre la mesa, especialmente en el segundo semestre del año, porque el primero prácticamente está dado. Y lo que vas a tener en mayo y junio de este año, pues es un proceso igualito de gasto público y de consumo privado relativamente elevado. Veremos después de las elecciones qué tanto se cambia esto. En el efecto de la economía estadounidense sobre la mexicana es esencialmente a través de manufacturas. Y manufacturas, como decía Ernesto, en Estados Unidos ha venido bajando, nosotros también, por eso el crecimiento que comentabas al inicio del bloque del 1 y fracción por ciento, 1.4%, ya quitando autos está en terreno negativo el resto del sector manufacturero. Sin embargo, lo que sí creo que está ocurriendo es que el dinero que se está repartiendo de becas y pensiones y demás, que además se duplicó porque adelantaron el dinero de los meses actuales durante febrero y marzo, creo que lo vamos a ver reflejado en consumo. Decías, el dato de consumo en enero fue inferior a diciembre y sí bajó.
Pero en febrero y marzo es probable que el consumo sea mayor y esto se va a deber a que la gente recibió de golpe el equivalente a 4 meses de sus pensiones o becas o lo que sea, 6 meses de eso, y entonces esto pues los llena de felicidad y los lleva a gastar. Es probable que así sea, y la única evidencia que tengo es la encuesta de aprobación presidencial del Financiero, que es una de las que yo puedo confiar, y se nota el incremento de popularidad de enero a febrero y luego de febrero a marzo del presidente, y la única explicación que tengo es precisamente este dinero que recibieron las personas, que los llena de felicidad, como decía yo. El tema es que en abril y mayo no van a recibir nada. Y no sé si eso están conscientes. A lo mejor piensan que van a recibir los 10,000 o 12,000 pesos que recibieron ahorita cada 2 meses y van a estar esperando ahora en mayo y no va a llegar nada y a ver si ahí no se enojan y entonces la popularidad del presidente baja. Ya veremos. La elección es 2 de junio, no tienes mucho tiempo. Sí, eso es lo que está esperanzado el presidente. Para él el mundo acaba el 3 de junio. No importa qué pase después, como dijiste, que venga el diluvio. Ahora, aquí hay un fenómeno muy importante con consumo que lleva todo el sexenio, y es que el consumo de bienes nacionales, ya sean bienes o servicios, está prácticamente estancado y todo el incremento ha sido bienes importados. Lo mismo ha ocurrido en inversión. Maquinaria y equipo importado ha crecido muchísimo, está bien barato, y la nacional no. Y eso lo que significa en el fondo es una especie de desindustrialización de la economía. Es decir, los que producían para el mercado nacional pues no han podido vender. Los que producían para exportar pues ahora no pueden vender porque el dólar va en su contra. Y entonces pues acabamos convirtiéndonos en un enclave estadounidense que depende esencialmente de las remesas de las que hablábamos en bloque anterior. Y tú puedes llevar ese análisis a nivel de ciertos sectores específicos. Por ejemplo, textil, prendas de vestir. Al principio de esta administración representaban más o menos 25% las importaciones, más un 10% de contrabando. Ahorita eso representa la suma de los dos, entre importaciones legales más contrabando, más del 50% de los textiles y prendas de vestir que tenemos los mexicanos, precisamente en un proceso de desindustrialización de los productores nacionales. Se vuelve muy complejo este asunto sector por sector. Hay unos sectores más vulnerables que otros. No puedes traer de la noche a la mañana ciertos comestibles. Sí puedes, por ejemplo, traer carne de pollo congelada, pero no puedes traer de la noche a la mañana, si es que no se está abasteciendo por el mercado nacional, mucho de los alimentos perecederos que consume la familia promedio mexicana. Yo te diría, sí podemos llegar a tener un problema serio después de las elecciones, precisamente porque no vas a tener tampoco un patrón que te compense eso que se les acaba de quitar. Las remesas no se van a votar así nada más porque sí, que es el otro elemento fundamental. Hay ciertas entidades de la República Mexicana que dependen fundamentalmente de las remesas. Si tú ves, por ejemplo, todo lo que es la masa monetaria de Zacatecas, todos los sueldos y salarios de todas las personas que trabajan ahí, las remesas son 1.2 veces más grandes. En otras entidades no tanto, como la Ciudad de México. Ahí la pregunta es, las remesas han crecido en términos... están dejando de crecer. Está dejando de crecer, pero digamos, es un monto considerable, pero mientras más se revalúa el peso, pues la capacidad de consumo es menor cada vez. Sí. Y entonces hay que decirles allá que por favor manden más, porque si no, no nos alcanza. Sí. Y eso es parte de yo entiendo que esto tiene que ver ya con tasas de interés, ya platicamos, los Estados Unidos empezaron a bajar su tasa. Se tardan en bajar las otras tasas. Se tardan en bajar todos los demás. Una cosa es que baje la tasa de la Reserva Federal y otra es que baje la tasa que pagas por tu deuda en la tarjeta de crédito. Y es que en este momento, tanto en Estados Unidos como en México, quien manda en la tasa de interés no es el Banco Central, es el gobierno. Porque el gobierno necesita muchos recursos, puesto que tienen un déficit muy elevado en Estados Unidos y en México, pues cada martes, en el caso de México, llegan a pedir CETES, a vender a todo mundo, y entonces la tasa se va subiendo. El fenómeno que no perciben muchas personas y que es clave es el tamaño de los desequilibrios que tiene México, es una cosa inmanejable. Tenemos desequilibrado por un dólar demasiado barato, tenemos un déficit fiscal, hay una diferencia entre el crecimiento de los salarios y la productividad del orden del 30%,
tenemos una diferencia el año pasado entre inversión y ahorro de 4 puntos del PIB, la más grande en la historia. Esos desequilibrios nadie los ve, porque pues solamente que te pongas a estar revisando los numeritos los encuentras, pero pues todos se van a juntar ese día que se acaba el mundo, que es el 3 de junio, a ver cómo nos va. Chale, ahí estaría bastante complicado. Bueno, por lo pronto lo que queda claro es que pues también estos mecanismos de aumento de circulante, llamémoslo así, pues ayudan para las elecciones, son un elemento, es el aceite de la corrupción que platicábamos anteriormente. Por eso es que los viejos programas como Progresa, Oportunidades, no servían electoralmente porque no estaban ligados focalizados directamente. y Pero bueno, dirigidos. pues así es como estamos. Ernesto Cervera, Macarios, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves, 10 de la noche, aquí en el 11 Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.